Y sí, pues yo la verdad bueno, hice cambios en el programa, más que nada porque este tema de la mercantilización me parece que es muy importante, sobre todo en un curso de filosofía de la economía. Es un tema que está en el centro de muchas discusiones, tanto de filosofía política como de filosofía de la economía, así como también discusiones de economía del comportamiento y economía experimental. El tema de la mercantilización. Y me pareció importante ponerlo en relación con lo que vimos la sesión pasada con Carl Polanyi, porque incluso dentro de los movimientos históricos que han habido, ¿no? Los procesos históricos, porque siempre el pensamiento está situado en un contexto histórico-social, eh, pues básicamente lo que hemos estado revisando es una literatura que adquirió mucha fuerza después de la crisis mundial de 2007-2008. Es una crisis que tuvo un impacto muy fuerte en el pensamiento económico, filosófico y social. Obviamente también hay gente que no se ha enterado de estas cosas y sigue actuando como si nada, ¿no? Bueno, muchos economistas pues siguen enseñando economía basándose en los manuales tradicionales, ¿no? Pero no todos, pues digamos, son ciegos ante los hechos históricos, ¿no? Y hay muchísimos otros economistas que se han tomado en serio el reto histórico de repensar, digamos, la propia ciencia a partir de lo que ocurrió. Por eso me parecía importante mostrar cómo Polanyi tuvo un revival, digamos, después de la crisis de 2007-2008. Y como vamos a ver ahorita, él fue bastante inspirador de toda una serie de visiones en torno a lo que sería, pues, maneras diferentes de conceptualizar el mercado, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a exponer, pues es en parte, pues, una versión de cierta literatura que habla sobre la tensión entre normas sociales y normas de mercado, que en este contexto se plantea como una tensión entre un tipo de razonamiento moral y un razonamiento basado en el mercado. Eh, Como vamos a ver, bueno, eh, se puede ver como una especie de prolongación, ciertas preocupaciones que ya habían en Polanyi, que se vuelven otra vez vigentes en el siglo XXI y que luego siguen, digamos, un proceso de especialización, discutiéndose a nivel académico de forma súper especializada diferentes temas, ¿no? Entonces, un poco haciendo esta recapitulación, pues ya les mencionaba sobre este autor Karl Polanyi, un húngaro que vivió en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él era pues un socialista húngaro de la corriente fabiana, tuvo debates con los economistas austriacos, etcétera. Y bueno, él se hizo súper famoso porque escribió este libro que se conoce como La Gran Transformación, donde él hace una crítica bastante fuerte al liberalismo económico. Es una crítica que luego Joseph Stiglitz, en pleno siglo XXI, retoma, y gran parte de los que fundaron el llamado Institute for New Economic Thinking lo retoman también. El tema del fundamentalismo del mercado, el tema de los excesos del mercado, y de cómo el mercado pues se apoya en una tendencia a mercantilizarlo todo, es decir, someterlo todo al sistema de precios. Eso sería mercantilización en Polanyi, pero es una mercantilización que genera un movimiento, digamos, que él llama doble, un doble movimiento, porque por un lado la mercantilización pues avanza, pero por otro lado genera reacciones en la sociedad para defenderse del mercado. Y estas reacciones llevan a nivel político a establecer a veces ciertas legislaciones que dependiendo de la correlación de fuerza, pues le imponen límites al mercado. Entonces, bueno, aquí es importante decir que en Polanyi la economía y la política están unidas. No hay economía sin política y más bien las instituciones en Polanyi y en otras corrientes pues, críticos sociales
serían pues producto de una correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mercantilización pues avanza en función de la correlación de fuerzas que tienen los empresarios con respecto a los demás miembros de la sociedad. Y uno de los problemas de esta sociedad de mercado, de esta mercantilización, es que generaron pues una mercantilización de las llamadas mercancías ficticias. Polanyi llama mercancías ficticias básicamente a tres grandes mercancías que son, digamos, claves para el capitalismo: la tierra, el trabajo y el dinero. Él dice que una mercancía es real, por decirlo así, si se produce con la finalidad de obtener ganancia, si se produce con la finalidad de venderse en el mercado. Y lo que dice Polanyi es que la tierra pues, no se produjo para venderse en el mercado, sino que esta existe en la naturaleza independientemente de si hay o no mercado. El problema está en que el capitalismo, la sociedad de mercado, etcétera, pues busca mercantilizar la tierra y la busca incorporar en el sistema de precios, asignándole una propiedad, asignándole unos costos, sujetándolo, digamos, a leyes tributarias, etcétera, y eso genera tensiones. Entonces, esa es una situación. Otra situación tiene que ver con la gente, los seres humanos. Para Polanyi, los seres humanos no somos inherentemente una mercancía, porque no somos producidos para vendernos en el mercado. Sin embargo, cuando se nos mercantiliza, se nos sujeta a las leyes de mercado y con eso se tiende, digamos, a deshumanizar. Se tiende a tratar como mercancías a los seres humanos y muchas veces su valor depende de la oferta y la demanda. Eso es el tema del salario. Entonces, esto genera a su vez tensiones, porque si dejamos que el mercado nos trate como mercancías, realmente nuestro valor va a estar en función de lo que digan los empresarios y lo que diga pues, el mercado, ¿no? Y entonces Polanyi dice que hay un problema muy fuerte también, ¿no? De viabilidad, porque muchas veces los trabajadores no pueden aguantar ser tratados como mercancías todo el tiempo y después se rebelan, ¿no? Y bueno, la otra gran mercancía que es una mercancía ficticia es el dinero. El dinero para Polanyi, un poco en conexión con lo que preguntaba Gaby hace un momento, el dinero no fue producido tampoco para venderse en el mercado, sino que más bien era una mediación, era un bien que servía para generar intercambios con otros bienes, ¿no? Entonces, el dinero históricamente surgió así como una especie de facilitador del intercambio. El problema está cuando se genera dinero para obtener más dinero y con eso el problema está en que se somete a una tendencia de especulación. Y entonces las especulaciones eventualmente estallan porque el dinero pues tiene que tener una base productiva material, ¿no? Si el dinero simplemente se centra en sus propias dinámicas en sí mismo, pues ahí se pueden generar ciertas burbujas que eventualmente estallan y generan colapsos. Entonces, en gran medida, pues esto es una crítica que hace Polanyi a una sociedad de mercado que lo que buscan es lo imposible, mercantilizar lo que no se puede mercantilizar, porque esto genera tensiones, genera un tipo de doble movimiento, como él le llama, esta reacción de la gente para autodefenderse. Y bueno, ahí está pues esta situación de constante correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, para Polanyi podríamos decir que la historia del siglo XIX, de 18 y 19, fue una historia que fue hacia un favor, digamos, un péndulo que fue hacia el favor del mercado. Y luego ya a mediados del siglo XX, el péndulo regresa hacia el Estado. Y luego lo que podríamos decir es que con el neoliberalismo vuelve otra vez a irse hacia el mercado con todas estas reformas del libre mercado, etcétera. Y luego ahora pues la idea es que parece ser que estaría volviendo porque se le está pues se está reconociendo que el mercado en sí mismo está destruyendo a la sociedad y se busca poner límites. Entonces otra vez se vuelve a una especie de regulación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como vamos a ver, el tema de la mercantilización se vuelve algo crucial. ¿Cómo entender la mercantilización?
y sobre todo entender los límites morales de la mercantilización. Esa, digamos, va a ser el eje conductor de lo de Polanyi con la literatura contemporánea que vamos a revisar ahorita. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, no duden en, ¿cómo se llama?, en interrumpirme. Pregunta Luis Avena si Polanyi se inspiró en Bakunin. Yo diría que no. Bueno, yo lo que he leído es que Polanyi era un socialista. La esposa de Polanyi era, de hecho, militante del Partido Comunista. De hecho, cuando Polanyi consigue un trabajo en Estados Unidos, en Nueva York, su esposa no puede entrar porque su esposa estaba vinculada al Partido Comunista y le niegan la visa para ir a Estados Unidos. Entonces ella se tiene que ir a Canadá y Polanyi eventualmente también se va a Canadá. Y ya para trabajar, pues Polanyi tiene que cruzar la frontera constantemente de Canadá hacia Nueva York para poder estar con su esposa y trabajar. Polanyi pues era un autor más que nada pues socialista, socialista democrático. No sería él partidario del anarquismo porque él estaría en favor de que existan leyes proveídas por un Estado que traten de garantizar un nivel de vida digno, ¿no? y que le pongan límites al mercado. Digamos, Polanyi ve que el mercado tiene unas fuerzas muy fuertes, ¿no? Entonces, la manera de ponerle límites es por medio de un movimiento social que establezca por medio de leyes, de un gobierno, de un Estado, ciertas limitaciones al mercado. Entonces, yo creo que Polanyi pues, no estaría inspirado en Bakunin, porque a Bakunin lo que buscaría sería destruir el Estado, ¿no? En cambio, como anarquista. En cambio, Polanyi pues, lo que quiere es que haya un estado de bienestar que le ponga límites, ¿no?, al mercado. Por eso es un autor bastante, por decirlo así, reivindicado incluso por bastantes sectores como Joseph Stiglitz, que uno no podría decir que él es un comunista o un socialista, ¿no?, sino es alguien que le preocupa el exceso del libre mercado. Pero bueno, Polanyi pues le interesó también en este debate con el liberalismo criticar la idea de que el mercado era algo así como una entidad natural presente siempre en la historia del ser humano y que el orden natural, digamos, de la humanidad es el mercado, ¿no? Polanyi pues por eso hace toda su obra histórica de analizar de dónde viene el mercado, cómo surgió, qué instituciones habían ahí involucradas, y en ese proceso de estudiar las formas más arcaicas económicas, pues él desarrolla el concepto de economía incrustada o embebida, para decir que el mercado siempre está condicionado por contextos socioculturales, siempre es un ente social histórico, ¿no?, sujeto a la transformación social. Entonces el mercado no sería algo absoluto ni algo natural, sería algo histórico, relativo y contingente, relativo a normas sociales. Por eso es tan importante la noción de economía incrustada, porque para Polanyi lo social y lo económico no son cosas que se deberían de analizar por separado como hacen los economistas neoclásicos, sino que más bien son cosas que están unidas, son cosas inseparables. Y para Polanyi, el mercado, pues si bien siempre ha existido, es una excepcionalidad histórica en la sociedad capitalista moderna, europea, desde el siglo XVIII, que el mercado sea el centro de la reproducción social. Entonces, bueno, aquí ya les platicaba un poco también de lo que expuso la compañera postdoctorante del Instituto de Investigaciones Económicas, Patricia Viera, sobre el pueblo mapuche y sobre cómo en el pueblo mapuche se genera pues el intercambio, ¿no?, por medio de una serie de normas culturales, ceremoniosas. El intercambio pues no es algo que ocurra todo el tiempo, se hace en ciertos contextos con ciertos ritos y siguiendo pues de manera muy específica pues unas normas, ¿no? Incluso ella hablaba de cómo la noción de lo que podríamos nombrar como equilibrio es un equilibrio diferente.
a la noción de equilibrio pues, de los economistas neoclásicos, ¿no? Por ejemplo, en el modelo que les puse, el walrasiano, el equilibrio es entre oferta y demanda, muchas veces despersonalizado. Se supone, digamos, un agente en los modelos de equilibrio general, un agente representativo donde todos tienen la misma función de utilidad, todos los agentes son homogéneos y luego todos los agentes pues interactúan entre sí. En los modelos de Arrow y de Debreu se presupone infinito número de agentes que son todos iguales y digamos en este proceso de oferta y de demanda, de ir al mercado, etcétera, la idea es que se establece una especie de subastador walrasiano que eventualmente va a llevar a todos los mercados que haya a un punto de equilibrio, que es único y estable, ¿no? Entonces, una metáfora para entender la noción de equilibrio que tienen los economistas es algo así como un estanque de agua. Los mercados serían como ese estanque de agua, que si tú dejas el estanque solito sin intervención, ahí está, en un punto de equilibrio. Pero cuando lanzas una piedra, lo que va a hacer la piedra es generar perturbaciones. Entonces el mercado pues va a estar haciendo ciertas perturbaciones. Pero una vez que pase, digamos, la perturbación, va a llegar otra vez a su punto de equilibrio. Digamos, esa es en cierto aspecto una metáfora que recoge muy bien lo que les puse en la clase pasada de la telaraña de Walras, donde se genera pues esta especie de movimiento hacia el centro. Es decir, para los economistas walrasianos, el punto de equilibrio sería una especie de atractor, ¿no? Donde cualquier punto eventualmente va a terminar cayendo en el punto de equilibrio. Eso sería el equilibrio en una visión neoclásica. ¿Entre qué y qué? Entre cantidades y precios, básicamente. Entre cantidades y precios de oferentes y demandantes. Pero en la sociedad mapuche, como nos expuso Patricia Viera, más bien el equilibrio se establece entre individuo, colectividad y sistema ambiental, ¿no? Y entonces aquí, más bien lo que opera como mecanismo para establecer el equilibrio no es el sistema de precios, no es lo que se compra y vende en el mercado, sino más bien es la reciprocidad. Y ese concepto es muy importante en antropología. Polanyi lo pone en el centro también de sus análisis, y también otro antropólogo que se llama Marcel Mauss. La idea de la reciprocidad, Marcel Mauss lo formula, como bien lo menciona Patti en su artículo, como dar, recibir y regresar. Dar, recibir y regresar diferentes bienes y servicios. Y si, digamos, los agentes individuales reciben pero no dan o no regresan, son personas que eventualmente van a terminar aisladas del intercambio económico. La idea es que todas las personas que son parte de una comunidad pues tengan esta reciprocidad. Pero no solo es una reciprocidad, al menos en el pueblo mapuche, como ella lo expuso, entre personas, ¿no? Sino también con la naturaleza. Entonces, en este caso, hay una serie de elementos anímicos, ¿cómo se llama? Sí, de las, o sea, no recuerdo el término técnico, pero la idea es que se establece que la naturaleza es también un agente. La naturaleza para los pueblos mapuche no serían algo así como un ente inerte o un ente sin agencia o sin intencionalidad. No sería simplemente algo ahí pasivo que podemos explotar y ya, sino que sería algo activo y que más bien cada vez que se usa, digamos, los recursos naturales, se le tiene que regresar a la naturaleza algo, ¿no? Un sacrificio, y por ejemplo ella ponía ejemplos, ¿no? De cómo sacrificaban ciertas animales o incluso ellos mismos, ¿no? Hacían rezos, rituales, etcétera, para pedirle permiso a la naturaleza para usarla, para usar sus recursos, ¿no? Entonces ahí la reciprocidad es diferente, ¿no? Y bueno, la noción de equilibrio es completamente diferente a lo que sería pues, un equilibrio en el sentido neoclásico. Entonces, bueno, yo veo el trabajo de ella y el trabajo de muchos otros antropólogos, pues en conexión con lo que dice Polanyi, ¿no? Sobre el tema del carácter embebido, es decir, indisolublemente asociado lo cultural, lo económico y lo histórico,
Y bueno, aquí pues vimos, ¿no? En la sesión pasada esta parte, ¿no? Bueno, ahí si quieren revisar otra vez su artículo y hacerle comentarios, etcétera, pues bueno, ahí recuerden que en la página, en los correos que les envié, pues ahí aparece el perfil, ¿no? Entonces, bueno, un poco haciendo esta recapitulación, pasamos a rápidamente la clase de hoy. Bueno, aquí están los libros de Michael Sandel, que es un filósofo político de Harvard. El libro más famoso de él, que ha sido pues, un super bestseller, se llama Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales de los mercados. Y el otro libro que también es una referencia importante en esta discusión es La economía moral. ¿Por qué los incentivos no son sustitutos de buenos ciudadanos? Y el autor se llama Samuel Bowles, que dicho sea de paso, Samuel Bowles es un neomarxista. Él participaba en la época de las grandes movilizaciones de Martin Luther King, etc. Y bueno, él, miembro del Instituto Santa Fe de Estados Unidos de complejidad económica, etcétera, etcétera, pues él también está metido en un proyecto que se llama The Core Project, donde busca generar un nuevo manual de enseñanza de la economía, pues atendiendo las lecciones de la crisis mundial de inicios del siglo XXI. Y él busca pues tener una forma actualizada de enseñarle a los economistas economía, tomando en serio las últimas aportaciones de economistas heterodoxos en los últimos 30 años. Entonces, vale mucho la pena leer ese texto. Se llama The Core Project y es un manual de enseñanza de economía para aquellos que no son economistas y quieran pues, tener un enfoque heterodoxo, etcétera. Pues ahí lo pueden revisar. Lo que hace esta literatura, en el fondo, es hablar sobre una tensión que hay entre razonamiento social, razonamiento moral, por un lado, y por otro lado el razonamiento basado en el mercado. Digamos, un poco visto como en perspectiva histórica, sería una continuación del trabajo de Polanyi, al menos como yo lo vería, en el sentido de que más bien buscarían ellos ver a nivel cognitivo, a nivel de la gente, al nivel del razonamiento, cómo se da esta relación tan complicada entre la mercantilización y, por decirlo así, lo social, ¿no? La idea del razonamiento es que las personas para actuar necesitan motivaciones, necesitan razones, necesitan argumentos. ¿Y de dónde provienen esos argumentos? ¿De dónde provienen esas razones para actuar? Pues provienen de una sociedad, de un contexto social. En tanto que somos sujetos que vivimos en una colectividad, somos sujetos a un proceso de socialización. Y la socialización se suele entender en sociología, en antropología, como este proceso de incorporación de un individuo, digamos, a la sociedad, a ocupar un espacio dentro del espacio social. Y para eso necesita ir aprendiendo ciertos códigos sociales que están, digamos, ahí en la sociedad. Estos códigos sociales a veces se pueden entender como normas sociales. Sociólogos como Bourdieu le llaman hábitus, otros le llamarían costumbres, ¿no? Algunos economistas institucionalistas le llamarían instituciones. La idea de fondo es que se deben de aprender ciertas normas o ciertas reglas de interacción entre los diferentes agentes, en el sentido de que se sabe qué acciones se pueden hacer, qué acciones no se pueden hacer, qué está prohibido, qué se debe de hacer ante ciertas situaciones, qué no se debe hacer en ciertas situaciones. Por eso es importante aquí decir que las normas sociales en gran medida son ese espacio de posibilidades que le dicen a las personas pues, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Qué cosas están asociadas a ciertas acciones. Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta y te presentan a otra persona, usualmente uno estira la mano como señal
buena voluntad. Si la otra persona no responde de la misma manera y si no tiene una buena justificación, pues es vista como una persona grosera, como una persona que violenta las normas sociales, que tiene un comportamiento transgresor, y en ese sentido, pues un posible castigo es que no la vuelvan a invitar a la fiesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, las normas sociales tienen también un componente coercitivo, ¿no? En cierto sentido, a veces obligan a las personas a pensar de cierta manera, etcétera, y también pues tienen un elemento de formación, sobre todo, de expectativas. Es una manera de tener certidumbre en un mundo de incertidumbre. Por lo menos saber qué es lo que la otra persona va a hacer ante una acción que uno va a hacer. Por ejemplo, si uno va al mercado, ya uno ya presupone que todos entienden que lo que nosotros vamos a entender por dinero, ellos también lo van a entender por dinero, ¿no? Ya estamos presuponiendo que vamos a compartir un lenguaje y que cada vez que yo haga preguntas me va a responder de cierta manera. Como diría Buharin en algún momento, también presuponemos que vamos a ir vestidas y que vamos a ir caminando en dos piernas y no vamos a andar en el mercado arrastrándonos por el piso y aullando como lobos, ¿no? Digamos, en ese sentido, las normas sociales, culturales, etcétera, nos dan cierto tipo de certidumbre y nos hacen, pues, en ese aspecto, pues, ya tener ciertas expectativas de qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que nosotros podemos hacer. Bourdieu a esto le llama aprender las reglas del juego, ¿no? Se aprenden, digamos, los códigos que existen por ahí, etcétera. Pero sobre todo en este tema de normas sociales, que siempre hay que poner énfasis, son producto de las interacciones repetidas y repetidas y repetidas entre los agentes que viven en comunidad, eventualmente tienen un componente deóntico y en gran medida la moral está anclada a esa parte deóntica, ¿no? Y aquí pues el tema de la religión se vuelve importantísimo, porque en gran medida la religión pues es producto de estas costumbres y la religión pues establece ciertos valores morales de qué es lo que consideramos justo e injusto, qué es lo que consideramos que es algo aceptable o inaceptable. Y bueno, es ahí en ese terreno donde se generan pues ahí transformaciones sociales muy, muy, muy importantes. Pero bueno, la idea es que casi todas las sociedades pues tienen un sistema de creencias, a veces pues basadas también en la religión del momento, y estas reglas regulan la vida social, regulan las interacciones entre todos, ¿no? Pero bueno, este razonamiento a veces puede entrar en tensiones con otro tipo de razonamiento que en la literatura podemos llamar, siguiendo a Samuel Bowles y siguiendo a Sandel, que podemos llamar razonamiento basado en el mercado. Aquí hay que acotar, porque ellos están entendiendo el mercado en un sentido capitalista, contemporáneo, un mercado donde las personas están motivadas por el interés propio, están motivadas, digamos, no por la benevolencia, sino porque buscan un interés, satisfacer una necesidad propia. Digamos, también hay un cálculo costo-beneficio, se busca reducir al máximo el costo e incrementar el máximo el beneficio. Y al mismo tiempo, pues hay una tendencia a que las personas, pues como se asume en cierto sentido que tienen un comportamiento utilitarista, que buscan maximizar su utilidad, pues buscan, digamos, incrementar las ganancias, ¿no? Entonces, en este sentido se puede hablar de un razonamiento basado en el mercado. Gary Becker, de hecho, es un economista premio Nobel, alumno de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, que teorizó este tipo de razonamiento de mercado y lo llevó, digamos, a otras ciencias sociales para tratar temas no tradicionalmente económicos, sino temas sociales, culturales, psicológicos, etcétera. Y bueno, él se hizo muy famoso porque hizo modelos de elección racional de pareja, donde él hizo modelos sobre cómo las personas hacen un cálculo costo-beneficio sobre
sobre, digamos, cuál es la pareja que maximiza sus curvas de utilidad, ¿no? Entonces ahí pues él hizo cálculos, llegó a encontrar los puntos óptimos que debe de garantizar pues una pareja para que esta persona tenga una buena elección, ¿no? Y bueno, ahí la racionalidad se aplicó para temas que usualmente nos parecería rarísimo, como este tema del amor, ¿no? Para Gary Becker, pues era normal y era interesante aplicar pues el modelo de utilidad esperada para saber qué pareja le genera mayor utilidad esperada a él y a otros, ¿no? Y bueno, también pues aplicó este modelo de utilidad esperada a temas relacionados al crimen, donde los criminales hacen un cálculo costo-beneficio sobre si les conviene o no transgredir las normas. Y bueno, en el cálculo costo-beneficio, pues meten variables como la posible recompensa, el posible castigo, las probabilidades de ser pues atrapado, etc. Y también pues aplicó este tipo de modelos, pues a modelos, a casos de política, donde se teoriza, por ejemplo, sistemas electorales como mercados, y los políticos serían oferentes y los consumidores serían pues los votantes. Y digamos ahí se somete todo a un análisis de teoría de juegos, etcétera, y ya se buscan ahí hacer ciertas predicciones, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia que ya hay en Gary Becker, pues también responde a una tendencia no solo teórica, sino también objetiva, de que en efecto hay una tendencia hacia la mercantilización de diferentes aspectos que hay en la sociedad. Y es ahí donde se genera este famoso efecto desplazamiento. En la literatura aparece como un efecto sustitución o como un efecto nombrado en inglés crowding out. Básicamente la idea es que el razonamiento basado en el mercado tiende a desplazar el razonamiento social y moral para, digamos, actuar en la vida cotidiana. Les voy a poner como ejemplo el caso que un colega ha trabajado bastante. Este es un ejemplo que aparece mucho en la literatura, que es el tema de unos padres de familia en una guardería en Israel. La idea es que la situación era que había un número de padres de familia que iban a recoger a los hijos, y estos padres de familia, una proporción de ellos llegaba tarde, ¿no? Entonces, pues se buscó hacer un diseño institucional, etcétera, para aumentar el número de padres que llegaran temprano a recoger a sus hijos, ¿no? Entonces, se diseñó pues, una estrategia basada en incentivos. Los incentivos pues, son sistemas de precio, sistemas de costos y de beneficios, donde se buscó aumentar el costo de los padres que llegaran tarde y que los padres que llegaran tarde pagaran una multa, ¿no? Se aplicó este cobro y el resultado fue que en lugar de disminuir el número de padres que llegaran tarde, aumentó. Y este hecho, pues no estaba contemplado, digamos, dentro del análisis, ¿no? Entonces, lo que se teorizó es que la motivación que llevó a que más padres llegaran tarde a recoger a sus hijos fue que hubo una especie de efecto de desplazamiento en el razonamiento de ellos. Porque, digamos, antes de la introducción del incentivo, de la multa, pues muchos padres sentían la obligación, por decirlo así, moral, de que no podían ellos llegar tarde a recoger a sus hijos porque tenían que respetar el tiempo de los profesores. Entonces, en ese sentido, se sentían obligados a llegar temprano. Pero como se introduce esta variable de que pueden pagar una tarifa por llegar tarde, pues muchos padres se les hizo más fácil pagar por el tiempo de los profesores y empezaron a llegar más tarde. Entonces, lo que aquí se dice es que se mercantilizó, digamos, una especie de obligación moral, y más bien, pues, como se sometió a esta situación del mercado, pues más padres llegaron tarde. Entonces,
A grosso modo, ese es el efecto desplazamiento. Este es un ejemplo muy típico que se usa bastante en la literatura para ejemplificar. Entonces, la idea es que este efecto desplazamiento pues muestra que hay una tensión entre, por un lado, lo que sería el razonamiento moral y por otro lado, entre lo que sería el razonamiento de mercado. Hay una tensión y usualmente esa tensión en el contexto histórico en el que vivimos, pues va en favor de la mercantilización. Entonces, la idea es que la mercantilización parece avanzar más allá de lo que Carl Polanyi había teorizado. Porque él pues, pensaba que habían ciertas mercancías ficticias que se buscaban mercantilizar. Pero si ustedes leen La Gran Transformación, él no ve tanto el tema de la mercantilización como un acto cotidiano, básicamente en todas las interacciones sociales. Y el tema es que en la sociedad neoliberal, contemporánea, etcétera, esta mercantilización fue más lejos del mercado y entonces pues entró al fondo de la sociedad, como bien lo relata Michael Sandel, y entonces el riesgo es que nos estamos convirtiendo en una sociedad de mercado, donde prácticamente todas las interacciones sociales se pueden someter al tema del costo-beneficio. Y eso, desde el punto de vista de Sandel, puede ser políticamente y éticamente peligroso, ¿no? Ahorita les voy a exponer unos más razonamientos para mostrar este peligro. Michael Sandel pone otro ejemplo que es bastante conocido. En el caso de Suiza, un pueblo dijo que no quería recibir refugiados en su localidad. Eran refugiados que provenían de Siria, pues por toda la guerra, etcétera. Y entonces ellos dijeron, pero nosotros sí nos interesa apoyar. No queremos que vengan a nuestro pueblo, no queremos inmigrantes aquí, pero estamos dispuestos a darles una compensación al gobierno para que el gobierno con ese dinero pueda, digamos, construir campos de refugiados y ellos vivan ahí, en esos campos de refugiados. Entonces, la idea de Sandel es si eso es éticamente correcto o no. Eso es un problema, no es obvio, ¿no? Pero al menos para Sandel sería una especie de equiparación de normas morales con el mercado y que se cree que se puede compensar aspectos morales con dinero, ¿no? Entonces ahí hay un tema bastante complejo que Sandel pues critica y denuncia. Otro ejemplo muy típico es el tema de las casas de animales en algunos lugares, en algunos safaris, donde se discute si se debe de permitir o no la caza de algunos animales en peligro de extinción para con eso obtener recursos y así poder financiar mayor número de programas que sirvan para la conservación de animales, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos justificar o no a un nivel ético. Bueno, Sandel pues diría, eso es un problema del mercado que es complicado también de resolver. Pero también hay otros problemas, como por ejemplo, para reducir la contaminación y para reducir la depredación ambiental, pues un esquema muy típico que se aplica por medio de la economía ambiental, que es la economía neoclásica aplicada a temas ambientales, es internalizar las externalidades. ¿Qué significa eso? Incorporar al sistema de precios, por medio de costos, temas ambientales, ¿no? Y se integrarían por medio de lo que se conoce como el pago de servicios ambientales. Entonces la idea es que una empresa compraría derechos para poder contaminar. Y si, digamos, es una empresa súper contaminante, pues esta empresa estaría obligada a pagar más en el mercado por contaminar muchísimo. Entonces, ¿eso es algo éticamente viable o no? ¿Es algo éticamente justificable o no es justificable? Y más aún en un contexto como el actual de cambio climático global. Entonces, pues bueno, eso es el tipo de ejemplos que pone Sandel, ¿no? Un ejemplo que se debate bastante en México, como habrán visto en los periódicos, etcétera, es sobre si el Sistema Nacional de Investigación de investigadores debería de existir o no debería de existir. Y el problema está en que el Sistema Nacional de Investigadores en el contexto contemporáneo
donde el salario de muchos investigadores pues, se desplomó desde hace mucho tiempo. Digamos, el ingreso complementario se da por medio de esquemas de incentivos, ¿no? Entonces, mientras más investigas, la idea es que más se te paga. Pero el problema está en que muchas de las investigaciones que se presentan en las evaluaciones, etcétera, pues no son investigaciones que aporten mucho y en gran medida son investigaciones que son refrito del refrito, y bueno, digamos, ahí se genera una forma un poco perversa, digamos, de innovar, entre comillas, ¿no? Entonces, estos problemas son los que tiene en mente Michael Sandel y en gran medida también Samuel Bowles cuando hablan del efecto desplazamiento. Una de las preguntas es, ¿qué tan general es este efecto desplazamiento? ¿Qué tan justificado es el uso de incentivos? Y aquí lo que me parece relevante es que al menos desde este punto de vista, el tema de la neutralidad ética del uso de los incentivos se pone en duda, porque usualmente los economistas, cuando ellos tratan de analizar una situación y de promover políticas públicas para resolverla, usualmente lo hacen siguiendo lo que dirían autores como Levitt y Dennett, que son autores que escribieron el libro que se llama Freakonomics, que dicen que los economistas creen que cualquier situación social se puede resolver con incentivos. Entonces, pues ellos dicen, todo está basado en incentivos, es decir, todas las personas actuamos con interés propio, con un cálculo costo-beneficio. Hay estructuras de incentivos que unas son mejores, otras son peores. Hay algunas que son perversas, pero el tema es que todo se puede arreglar con el adecuado esquema de incentivos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto estos esquemas de incentivos diseñados por los economistas son o no éticamente neutros, ¿no? Y bueno, eso es un debate. Y ante eso, pues gente como Samuel Bowles y Michael Sandel lo que dirían es que no son éticamente neutrales y que más bien se requiere que el economista para diseñar políticas públicas pues también tenga en cuenta elementos éticos, elementos morales, para saber qué tanto lo que están diseñando es éticamente justificado, ¿no? Entonces, por eso Sandel, en el artículo que les pasé, pues termina diciendo que los economistas tendrían que volver a establecer una relación entre la economía y la filosofía política, entre la filosofía moral. Y en ese sentido, tanto Samuel Bowles como Sandel y en otros autores como Amartya Sen y seguidores de la Behavioral Economics, pues todos ellos buscarían volver a una visión más clásica donde se vea a la economía como una ciencia que es la prolongación de la filosofía moral y no se vea como algo separado, por un lado lo moral y por otro lado lo económico, sino que se vea lo económico como algo moral, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el trasfondo de esta literatura. ¿Por qué? Porque en gran medida siguen una preocupación que va en línea con lo que plantea Carpolani, que es el tema de establecerle límites a los mercados. Bueno, un poco recapitulando con respecto a clases anteriores para que también quede ahí más clara la noción de incentivo. Los incentivos suelen entenderse como premios de costo-beneficio, como sistemas de premios y castigos que sirven para motivar cierto tipo de comportamientos en vez de otros, ¿no? Digamos, están un poco ligados a una noción de economía conductista, de la noción de reforzadores, ¿no? Pero digamos, como ya en otras clases nos lo comentó de manera pues muy detallada uno de nuestros compañeros de aquí de la clase, me parece que fue Luis, ¿no? El que expuso el tema del conductismo y los nudges, etcétera. Evidentemente, la psicología conductista es mucho más compleja que la economía neoclásica, ¿no? El tema es que la economía neoclásica pues aprovechó ciertos conceptos que había en otras ciencias, en este caso la psicología conductista, y pues la simplificó, ¿no? Pero bueno, la idea es que los incentivos pues no pueden ser algo que se usen de manera pues simplemente instrumental, ¿no? Como los economistas que usualmente solo les interesa la parte de la eficiencia. Aquí esta literatura al menos lo que trata de hacer ver
es que los economistas no solo les debe de interesar la eficiencia, también les debe de interesar temas de justicia social. Y bueno, esto con respecto al tema de papel de los incentivos, el efecto desplazamiento, y hay mucha discusión en todo esto. Uno de los temas que menciona bastante Samuel Bowles en sus obras es que la noción de digamos, la antropología asumida o la noción de sujeto asumido en los modelos neoclásicos suele ser una noción maquiavélica, en el sentido de que Nicolás Maquiavelo fue el primer teórico social y moral que asumió que las personas están motivadas esencialmente por el interés propio, ¿no? Él fue el primero antes que Adam Smith y antes que este autor que se llama Bernard Mandeville, de La fábula de las abejas. El primero que empezó a teorizar, según Samuel Bowles, la idea de que las personas actúan con base en el interés propio y que en ese sentido se desligó bastante de la corriente aristotélica, era este autor Nicolás Maquiavélico. Pero él lo pensaba en términos estrictamente metodológicos. Es decir, no es que literalmente todas las personas estuvieran actuando con base en el interés propio, pero como él vivía en una época en donde, pues, en la época en que escribió El Príncipe, había muchos equilibrios de poder bastantes endebles, donde había muchísimas traiciones, muchísimas conspiraciones, etcétera, pues era fácil asumir que todos estaban pues motivados por la ambición, motivados por obtener mayor riqueza, por conservar el poder, etcétera. Y en ese sentido Maquiavelo pues asumía que un príncipe tendría, o cualquier gobernante tendría que asumir que todas las demás personas son bribones, ¿no? Para diseñar contextos institucionales que le permitieran gobernar. Entonces, digamos, Maquiavelo no estaría diciendo que literalmente todas las personas son así, pero a nivel metodológico lo asumió. Y eso fue un cambio enorme en las ciencias sociales, ¿no? Esta idea de que las personas son bribonas, etcétera, y que si les presentas la oportunidad se aprovecharían, etcétera, está súper metida en la economía tradicional y un poco está pues, retomada en esta noción de incentivos, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que se menciona respecto a los incentivos es que suelen reducir, digamos, al ser humano a una especie pues, de equiparación con algunos animales, ¿no? A los cuales también se les aplican incentivos. Y entonces, digamos, en la literatura se critica bastante esta metáfora de tratar a los seres humanos como monos, ¿no? Esta idea de feeding the monkey, ¿no? Donde básicamente hay una especie de diálogo tipo garrote-zanahoria, donde se le da premios, es decir, se les da zanahorias, y se les castiga por medio de garrotes, ¿no? Y entonces, pues un poco esa perspectiva tan simplificada, etcétera, aparece en ciertas perspectivas neoclásicas y es algo que Samuel Bowles critica, ¿no? Porque justamente lo que él dice es que los incentivos no necesariamente llevan a que las personas tengan mayor conciencia, tengan mejores valores éticos, sean mejores ciudadanos, sino que en muchas ocasiones los incentivos pueden pervertir los comportamientos prosociales y más bien desatar comportamientos individualistas, ¿no? Y digamos, en este escenario, pues puede contribuir a quebrantar ciertas normas sociales. Entonces, autoras como Eleanor Ostrom han ido también a comunidades indígenas, etcétera, y han mostrado con evidencia experimental que las propias comunidades tienen sus reglas de autorregulación. Y el tema está que cuando llega al mercado o llega al Estado, muchas veces alteran esas reglas propias de autorregulación y llevan a que las personas actúen peor, ¿no? Por ejemplo, ella pone ejemplos de pescadores, donde los pescadores cuando viven solos, ellos, con la comunidad y con la naturaleza, pues tienen una forma de cooperación entre sí
que les lleva pues a explotar, digamos, los recursos pesqueros de una forma sustentable, porque más bien cada uno va asumiendo un rol, digamos, de darle en algún momento dado a un pescador pues el derecho a que pesque hasta cierto punto. Luego después se le da derecho a otro pescador a que él pesque hasta cierto punto y luego después nadie pesca para que todos los peces se puedan regenerar y así sucesivamente. Cuando llega a veces, digamos, la lógica de mercado a ese tipo de comunidades, lo que hacen es premiar la mayor productividad. Y en estos casos, ¿qué sería premiar la mayor productividad? Pues, pues la sobreexplotación de los peces. Entonces, eso ha ocurrido bastante y Leonor Ostrom pues, muestra con evidencia experimental que el mercado no siempre genera mejores resultados que la propia regulación de la propia comunidad. Pero también a veces cuando el gobierno llega y también pone ahí ciertas cosas, ciertas intervenciones públicas, también altera los mecanismos y a veces genera situaciones de división entre las propias comunidades. Piensen, por ejemplo, en comunidades donde a uno les das una cosa y a otros nada, pues entre ellos ya los empiezas a dividir. Entonces, yo recuerdo que incluso en alguna ocasión que me tocó, bueno, que fui a las comunidades zapatistas, a unas cosas que estaban organizando sobre la llamada escuelita zapatista, etcétera. Una de las cosas que nos decían era que no les demos regalos, porque justamente ellos son una comunidad, y son una comunidad súper igualitaria, y son mayas, bueno, me tocó a mí con tojolabales, ¿no? Y entonces ellos pues tienen reglas de interacción, y si uno empieza a regalarle a uno y no a otro, se empiezan a generar entre ellos pues desigualdades, y luego pues pueden haber pues alteraciones en sus maneras de interacción. Entonces lo que también se recomienda en esos casos es eso, tratar de evitar tener interacciones que alteren los equilibrios pues, autoorganizativos de estos sistemas sociales. Y lo que dice Samuel Bowles es que justamente tendríamos que tener otra noción de ser humano, no una noción maquiavélica, sino regresar a una noción aristotélica de ser humano, que sería una visión pues más holista, donde el ser humano tiene una psicología, hay motivaciones pues más allá del interés propio, y que más bien pues se pensara en una especie de legislador aristotélico. Que lo que busca en tanto legislador aristotélico es darle a la ciudadanía pues, buenos valores, buenos elementos para su actuar en su vida cotidiana. Entonces, aquí el tema de los incentivos y ser buenos ciudadanos, al menos para autores como Samuel Bowles, pues no es algo que sea tan obvio, tan fácil de mezclar. Él ve que hay una tensión, porque justamente en esta literatura hay evidencia experimental que muestra que hay una tensión entre razonamiento de mercado y razonamiento social y moral. Bueno, no es fácil resolver esa tensión. Finalmente, alguna de las críticas que se hace a esta literatura, pues son de diferentes tipos. Aquí un poco les resumo algunas. En el caso de de Michael Sandel, él se reivindica comunitarista, ¿no? Pero exactamente qué es lo que él entiende por comunitarista. O sea, él dice, yo no estoy a favor de la, ¿cómo se llama? De la mercantilización. Me parece que hay que priorizar las normas sociales sobre las normas de mercado. Pero eso es exactamente con qué posición lo estaría comprometiendo. Él dice, pues yo estoy a favor de la comunidad. Y lo que entiendo, según él, dice, el mercado pues tiende a corroer, siguiendo esta argumentación también tipo Polanyi, tiende a corroer las relaciones sociales, las tiende a minar, las tiende a erosionar, y bueno, se generan ahí fragmentaciones, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente comunitarista? ¿En qué sentido habría que defender las normas sociales? Eso no queda muy claro en Sandel, ¿no? Pueden haber también normas sociales que no sean pues del todo deseables, ¿no? Y hay muchos ejemplos de normas sociales bastante reaccionarias, ¿no? Que ocurren en diferentes países, que pues, uno diría, bueno, sí habría que, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Otro elemento que se plantea en la discusión es sobre qué tanto se puede separar mercado y sociedad. Y es un tema complejo. Como les comenté en un inicio,
no es tan fácil, ¿no? Y bueno, al menos en esta literatura, pues sí se establece una relación entre mercado y sociedad como cosas distintas. Se sugeriría algo así como que el mercado capitalista es antisocial, pero ¿en qué sentido sería antisocial y en qué sentido es independiente de las sociedades y en qué sentido va en contra de la sociedad, siendo que él mismo tiene presupuestos sociales? Es complejo, ¿no? Entonces, en esta literatura se debate sobre qué tanto se puede separar esta situación entre normas de mercado, razonamiento de mercado, y normas sociales y razonamiento social y moral, ¿no? Es un tema que en la literatura se debate, ¿no? En mi opinión, pues sí se puede hacer una distinción, considerando lo que les comentaba en un inicio, que el mercado no siempre ha sido lo mismo. El mercado, digamos, y aquí sí me parece importante la obra de Polanyi, no habría que esencializarlo. Esencializar es omitir el carácter contingente e histórico, digamos, de un hecho. Cuando nosotros esencializamos, estaríamos tratando, por ejemplo, en este tema, el mercado como algo natural, como algo eterno y necesario, ¿no? En el sentido de que la sociedad de mercado es algo de la cual no podemos escapar, ¿no? Entonces, me parece que una forma de resolver este tema es por medio de integrar un análisis histórico, tomar más en serio la contingencia y mostrar cómo en ciertos contextos el mercado tiene un comportamiento que, como diría Marx, tiende hacia la fetichización, ¿no? Una especie de extrañamiento respecto a lo demás, siendo que el mercado en efecto es producto de relaciones sociales. La manera en cómo se configura el mercado en la sociedad capitalista lo convierte en una especie de entidad aparte, bajo la cual después se le presenta a los agentes como una externalidad que le condiciona y le limita sus prácticas de interacción. Aquí el tema de fetichismo es importante porque al mismo tiempo la idea de fetiche en Marx supone una especie de sometimiento a esta realidad creada por el propio ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Marx la idea es que el ser humano crea sus dioses. Bueno, de hecho proviene esta idea de Feuerbach. El ser humano crea sus propios dioses, pero al mismo tiempo, de tanto que se genera pues, una interacción histórica larga, etcétera, como que adquieren un tipo de realidad independiente del ser humano. Y entonces el ser humano les empieza a temer y se empieza a someter a ello. La idea es que ese mismo hecho ocurre con respecto al capital y con respecto a la mercancía. Y en ese sentido yo diría que por medio de una tesis de fetichismo, asumiendo la tesis del fetichismo de Marx, sí podríamos establecer una separación entre mercado y sociedad. Y que el mercado, pues en esta sociedad sí que domina a la sociedad capitalista. Ahora, otra de las discusiones que se genera en esta literatura es sobre la generalidad del efecto desplazamiento. ¿Qué tanto los incentivos generan estos efectos perversos entre la población? ¿Qué tanto estos incentivos en todos lados genera pues estas dinámicas de competencia, estas dinámicas de que más bien, por ejemplo, un niño no lee por su propio interés? O sea, es decir, no lee por aumentar su cultura, sino que más bien lee porque le van a dar un premio como un dinero, ¿no? O un dulce. Y más bien el tipo de literatura que va a leer va a ser literatura fácil de reportar y decir, ya leí 10 libros, me corresponden 10 dulces. Igual pueden ser libros que en realidad son literatura que no vale mucho la pena, pero como está en esta lógica productivista, económica, etcétera, pues eso altera, digamos, el tipo de lecturas que va a hacer el niño, ¿no? Esto también aparece en la literatura de los textos. Y bueno, finalmente, una de las críticas que se hace desde corrientes marxistas a Sandel y a Samuel Bolz, en particular a Sandel, es que si bien él hace una crítica del fundamentalismo del mercado y hace una crítica, digamos, a los excesos de la mercantilización, parece que no es una crítica al sistema capitalista.
es una crítica solo a estos excesos, pero parecería, y en muchas ocasiones Sandel mismo lo dice, él está bien con, con el mercado, con el libre mercado. Parecería justificar él la existencia de este libre mercado, las reformas del libre mercado, etcétera, la globalización económica, etcétera. Para él eso no sería el problema, sino que el problema estaría en los excesos, ¿no? Y bueno, ahí, ¿qué tanto podríamos entonces tener una idea de una especie de capitalismo moral, ¿no? Que sería un poco la propuesta de este autor? Eso está sujeto a debate, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la presentación que preparé para la sesión de hoy. Y bueno, afortunadamente ahora sí se grabó toda la sesión, porque la vez pasada pues hubo problemas técnicos, pero bueno, ya, ahora sí se grabó la sesión. Eh, Respecto a la clase pasada, les voy a grabar la sesión, yo creo que en estos días, la verdad esta semana no pude, pero bueno, ahí lo voy a grabar para subirlo y lo pueden consultar. Igual va a ser una presentación pues basada en lo que les comentaba de Polanyi. Y bueno, al menos un tema que a mí me parece relevante, que no lo he visto tan claro en otras, por ejemplo, en otros manuales, es esta continuidad entre Polanyi y esta literatura sobre la commodification, como le llaman ellos. Y me parece que las preocupaciones actuales sobre la mercantilización pues no se pueden entender sin Polanyi. Por eso quizás mi énfasis bastante en este autor. Pero bueno, un poco eso. Y bueno, no sé si tengan más, bueno, si tengan preguntas, si tengan comentarios. Eh, Fíjate que me pareció muy pertinente el tema de esto de la mercantilización, porque yo sí, bueno, yo como actuaria estoy muy acostumbrada a que, dado que una de las cosas a las que me dediqué mucho tiempo fue a ponerle precio al riesgo, también estoy acostumbrada a ponerle precio a muchas cosas e incluso a cosas que no deberían de tenerlo, pero que a mí me ayuda mucho a comprenderlas, a comprenderlo, a asimilar ciertos aspectos. Entonces, me pareció muy pertinente la lectura. Pero bueno, yo aquí tengo una duda. Eh, Efectivamente, hay cosas que cuando se mercantilizan, eh, como comentabas, hay cosas que de pronto no se ve el problema de la ética. Y eso es precisamente lo que estaba yo pensando. Por ejemplo, lo de tener o no tener hijos o ceder mis derechos, a lo mejor a mí no me parece tan grave, pero a alguien más sí. Y cuando estaba viendo, ese tema en particular me pareció muy Mm, interesante para analizarlo, porque también habla de de los distintos valores morales que pueda tener pues cada persona o cada comunidad o cada grupo social, ¿no? Y ahí también hay un problema, o quizás por eso también el problema de que tenemos con la mercantilización, porque alguien pueda ver que no le vea ningún problema ético, y otro grupo sí lo vea, ¿no? ujú. Entonces, digo, eso es de las cosas que yo me quedo pensando, que finalmente no tenemos un estándar. Bueno, sí tenemos estándares, pero no sé qué tan uniformes son, ¿no? Claro, claro. Sí, ese ejemplo que acabas de mencionar, también lo menciona bastante Michael Sandel, sobre el tema de lo que llaman el alquiler, ¿no? De los vientres para los niños, etcétera, y sobre si eso es algo éticamente aceptable o no. Y sí veo yo que, al menos en ese ejemplo, se muestra la complejidad del problema, porque la moral es algo contextual, es contextualmente dependiente de los valores que tiene la comunidad. Entonces, lo que diría Sandel es que más bien depende de la comunidad. Si la comunidad lo acepta, adelante, pero tiene que haber un proceso de deliberación donde se entienda y se sepa qué es lo que está en juego, qué opciones son las que hay, y ya la comunidad, en términos más conscientes, pues pueda tomar una decisión. Eh,
Y bueno, en sociedades tan complejas como las nuestras, la capitalista contemporánea, etcétera, con muchísima globalización, pues el tema no es tan fácil, ¿no? Porque incluso hay religiones que directamente lo prohibirían. Y entonces esa gente que tiene esas religiones, pues no la puedes obligar a que le pongan un precio a o sea, que las mujeres le pongan un precio a sus vientres, ¿no? Hay algunas que sí lo harían y otras que no. Pero bueno, es un tema complejo. Y sí, y con eso muchas cosas que incluso nosotros, como ya hemos crecido en el capitalismo, etcétera, pues digamos, hemos naturalizado, ¿no? Me acuerdo justamente uno de los temas, creo que lo mencionó en la clase pasada la compañera Patricia, que ella en Chile, digamos, creció pues en una sociedad mercantilizada. Es la sociedad neoliberal más desarrollada, pues yo diría, en América Latina, y donde inició, pues básicamente el neoliberalismo. Y uno de los choques culturales que suelen tener, ¿no?, los chilenos cuando viajan a otros países como México o países como Argentina, es darse cuenta que la educación no es una mercancía, sino que es un derecho. Entonces, para ellos es un choque cultural, como que no lo pueden, o sea, se les hace un tema complicadísimo. Bueno, la sensación, ¿no?, de tener que pagar por algo que en otros países es un derecho, pues es complicado, ¿no? Entonces, aquí también está ese tema, ¿no?, de la mercantilización y el tema de los derechos sociales. ¿Qué tanto los derechos sociales se pueden mercantilizar o no? Y bueno, aquí en México, pues un poco, cuando fue la huelga de 99-2000, pues el argumento era que no se podía mercantilizar. Me refiero a la huelga de la UNAM, porque más bien la educación tiene que ser un derecho garantizado por el Estado para todos, para ricos, pobres, para todos. Y si se le pone un precio, se le ponen cuotas, entonces ya se empieza a mercantilizar, se empieza a poner bajo el sistema de precios, digamos, un derecho, y este derecho ya deja de ser derecho, se convierte en una mercancía. Y su calidad ya depende del dinero que tengas para pagar en el mercado, ¿no? Entonces, una cosa que menciona Sandel y que ahorita no mencioné, y también Bowles lo menciona, es que el asunto de la mercantilización va ligada con dos cosas. Y quizás esto también va a estar relacionado con la clase que vamos a ver. Número uno, está relacionado con la corrupción, es decir, el desarrollo de la mercantilización a diferentes aspectos de la vida cotidiana, de ponerle precio a todo, puede generar una situación propicia para que más personas naturalicen y vean normal el soborno. El tema de que si me ayudas, yo te ayudo. Si me das dinero, yo te doy tal trámite o te apoyo para tal cosa, ¿no? El tema del soborno, digamos, puede también verse como esta, pues, consecuencia en un nivel legal, en un nivel jurídico y institucional de la mercantilización. Y ya a Sanders le preocupa eso, que una sociedad mercantilizada genere pues unas condiciones muy propicias para la corrupción. Por otro lado, el otro problema está en que la mercantilización en sociedades tan desiguales como la nuestra puede generar todavía una mayor desigualdad, porque quien tenga dinero para pagar por ciertos servicios, por ciertos derechos, por ciertas cosas, lo va a hacer. Y en ese sentido va a acumular más poder. Y los que no tienen dinero no van a poder. Y en ese sentido van a quedar cada vez más aislados. Entonces, entre mercantilización y desigualdad puede haber una especie de feedback, ¿no? De feedback loop. Entonces, en ese contexto, también esa dimensión sociopolítica de la mercantilización, pues es algo que genera pues una justificación a discutir estos temas, porque no es nada más si nos parece moral o no, sino que también es una cuestión de viabilidad política. Y Sandel y Samuel Bowles, y como vamos a ver Piketty en la siguiente sesión, pues están preocupados en la viabilidad socioeconómica de sociedades tan desiguales, donde el libre mercado lo que ha generado es una gran polarización y un gran resentimiento entre unos y otros, y en ese contexto de gran polarización,
pues se puede generar rupturas sociales. Y bueno, lo que dirían estos autores viendo lo que ocurre en Estados Unidos ahora con Donald Trump y con toda esta situación del impeachment y con el tema de las elecciones pasadas, la polarización, la gente harta, pues es un poco la consecuencia de esta mercantilización, de esta sociedad mercantilizada, deshumanizada. Y bueno, otra implicación que yo veo, al menos para el caso mexicano en particular, y esto en la literatura no aparece, pues porque ellos trabajan, ¿no?, de los ejemplos anglosajones. Pero en el tema de México, hay estudios de algunos sociólogos que muestran cómo los sicarios, los grupos sociales que se convierten en sicarios, tienen una ética o una forma de pensar bastante mercantilizada. Porque por un lado asumen un individualismo extremo, en el sentido de que creen que todos van a buscar su interés propio y si no te ayudas tú mismo, nadie te va a ayudar. Por un lado. Por otro lado, pues el tema de que pues, necesitan dinero y están dispuestos a todo, ¿no?, con tal de obtener el dinero. Entonces ahí el tema de la mercantilización de los valores morales. Y por otro lado, pues el tema de una narrativa que reproduce la idea de que la desigualdad, la corrupción, es algo que siempre va a permanecer por los siglos, porque somos un país así. Y entonces la única manera que tenemos en esta narrativa de los sicarios, pues es unirse, digamos, a los grupos fuertes, ¿no? Hay un rollo pues también de evolucionista. Entonces, también podríamos ver que estos procesos de mercantilización deshumanizan y también son un caldo de cultivo en sociedades como la nuestra de mayor violencia. Entonces ahí la mercantilización y violencia, yo pienso que hay una relación bastante fuerte, al menos en sociedades periféricas y subdesarrolladas como la nuestra. Si quieren, ahorita damos unos 10 minutitos de descanso y ahorita nos volvemos a conectar y para que tomemos ahorita un cafecito y descansemos y ahorita nos volvemos a conectar y volvemos a retomar la discusión. Entonces, a las 12 les envío el link. Bueno, hasta ahora.